Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un proyecto moderno, femenino y perfecto para los días de playa. Es esta hermosa falda de macramé. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto de falda serán 54 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 2,10 metros en color turquesa, 18 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 2,10 metros en color blanco, 6 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 1,50 metros de largo en color turquesa, 6 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 4 metros de largo en color blanco. También vamos a necesitar una hebilla en forma V y 8 unidades de topes. También necesitaremos tijeras y cinta métrica. Aquí ya tenemos nuestra hebilla, la cual la he enganchado con 2 alfileres al centro del maniquí. Ahora vamos a tomar 4 cuerdas de 1,50 metros y vamos a proceder a colocarlos en los dos costados de nuestra hebilla. Vamos a proceder haciendo un nudo alondra . Vamos a colocar 2 cuerdas por cada lado. Ya tenemos colocadas las 2 cuerdas de este costado, ahora colocaremos la del otro costado. Y aquí ya tenemos colocado nuestras 2 primeras cuerdas de 1,50 metros en cada costado de nuestra hebilla. Ahora que ya hemos colocado las 4 primeras cuerdas en nuestra hebilla, lo que vamos a hacer es vamos a dejar estas 2 a un costado y vamos a empezar a colocar las primeras 27 cuerdas en color turquesa por cada costado en estas 2 primeras cuerdas. Vamos a colocar las cuerdas realizando un nudo alondra invertido. Y aquí ya colocamos las cuerdas de este costado de la falda. Seguidamente vamos a hacer al otro lado.
Recuerden que tenemos que hacer el nudo alondra invertido. Y aquí ya tenemos colocadas todas nuestras cuerdas de color turquesa. Ahora, el siguiente paso que vamos a realizar será hacer una fila a los dos costados de nudo festón. Vamos a utilizar la segunda cuerda que dejamos a un lado y vamos a proceder a hacer el nudo festón. En este caso vamos a utilizar las dos cuerdas juntas como cuerda guía. Y empezamos a hacer nuestro nudo festón. Recordemos que al momento de ajustar debemos asegurarnos de no hacerlo muy fuerte ni tampoco dejarlo muy suelto. Y así vamos a hacer por todo el borde una línea de nudo festón. Aquí ya he realizado la primera fila de nudo festón de este costado. De la misma manera vamos a realizar al otro costado. Y aquí ya tenemos terminado nuestro nudo festón. En este paso vamos a colocar 3 cuerdas de color blanco por cada costado por 4 metros de largo. Vamos a proceder insertándolo cada cuerda y vamos a proceder a realizar un nudo alondra invertido. Y aquí colocamos la tercera cuerda de este costado. Ahora vamos a colocar las del otro costado.
Ahora que ya tenemos nuestras 3 cuerdas colocadas en cada costado, el siguiente paso que vamos a realizar será crear nudos festones vertical, utilizando como cuerda guía nuestras cuerdas de color turquesa. Entonces procedemos a hacer nuestros nudos festón vertical. En este caso, lo que vamos a hacer es solo vamos a darle una sola vuelta por cada nudo vertical. Recordemos siempre no ajustarlo demasiado. Ya hemos realizado la primera fila de nudo festón vertical. De la misma forma vamos a repetir con cada una de las 5 cuerdas sobrantes de color blanco. Y así vamos a avanzar hasta completar las siguientes 4 cuerdas. Aquí ya hemos hecho las 5 primeras filas de nudo festón vertical. Ahora vamos a terminar de completar la última fila de este costado con nudo festón vertical.
Y aquí ya hemos terminado este paso donde hemos realizado las 6 filas de nudo festón vertical por cada costado. Ahora, nuestro siguiente paso será colocar las últimas 2 cuerdas de 1,50 m por cada costado. Procedemos a insertarlo y realizar un nudo alondra invertido. De la misma manera, insertamos en este otro costado y procedemos a hacer otro nudo alondra invertido. Ahora que ya tenemos las 2 cuerdas insertadas en cada costado, lo que vamos a hacer es vamos a tomar una de las cuerdas y vamos a proceder a hacer una fila de nudo festón para cerrar esta parte del patrón. Y procedemos a hacer el nudo festón. Aquí ya terminamos de hacer la fila de nudo festón. Ahora vamos a proceder a hacer la fila de este otro costado. Y aquí ya tenemos la fila de nudo festón. En este paso vamos a colocar las 16 cuerdas que nos faltan y vamos a dividirla en 2 partes, 8 para cada lado. Entonces comenzamos a colocar de este primer costado las 8 cuerdas. Aquí ya hemos colocado las 8 cuerdas de este costado. De la misma manera vamos a colocarlo
en este otro costado de la cuerda. Y aquí ya hemos colocado las 8 cuerdas en cada lado. En este paso lo que vamos a hacer es, vamos a contar 16 cuerdas y vamos a elaborar un patrón por cada una de ellas. Eso quiere decir que vamos a tomar 8 cuerdas de este costado y 8 de esta otra. Vamos a tomar estas 4 primeras cuerdas centrales y vamos a proceder a hacer medio diamante. Ahora vamos a hacer otro medio diamante más tomando las 2 siguientes cuerdas. Y ahora del otro costado. Ahora vamos a tomar las cuerdas del lado extremo y va a ser nuestra cuerda guía para realizar un nudo festón con cada una de las cuerdas. Y ahora tomamos la cuerda del otro costado. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en los 8 siguientes grupos de 16 cuerdas. Aquí ya hemos elaborado los 9 primeros patrones. Ahora que hemos elaborado nuestro primer grupo de 9 patrones, el siguiente paso será crearle una fila de nudo festón a cada una de las líneas. Tomamos esta primera cuerda, la cual será nuestra cuerda guía, y procedemos a iniciar a hacer la fila de nudo festón.
Ahora, el otro costado. Listo, aquí tenemos la segunda fila de nudo festón. Este mismo procedimiento vamos a elaborar en cada uno de nuestros siguientes patrones. Ahora que hemos terminado de hacer la segunda fila de nudo festón, vamos a tomar la cuerda de la segunda fila de nudo festón y vamos a proceder a hacer el doble de nudo festón. Eso quiere decir que en vez de darle 2 vueltas, vamos a darle 4 por cada lado. Ahora, del otro costado, de la misma manera, doble de nudo festón, que quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas. Ahora las unimos y sellamos. Ahora vamos a hacer la segunda. De abajo hacia arriba vamos a contar 4 cuerdas. Entonces tomamos la primera cuerda y procedemos a hacer una fila de nudo festón. Ahora hacemos el otro costado de la misma manera, tomamos 4 cuerdas y procedemos a hacer el nudo festón. Aquí ya hemos realizado 2 filas de nudo festón, vamos a hacer una tercera. Tomamos esta misma cuerda y procedemos a hacer una tercera y última fila de nudo festón.
Ahora el otro costado. Aquí ya tenemos realizado este patrón. Este mismo procedimiento vamos a repetir en todos los costados. Aquí ya hemos completado las 3 filas. Ahora vamos a tomar estas 4 cuerdas del centro y vamos a elaborar un nudo cuadrado. Vamos a darle una cierta distancia. Ahora hacemos una segunda fila de nudos cuadrados. Y ahora una tercera fila de un solo nudo cuadrado. Ahora vamos a repetir este mismo procedimiento en todo el borde de nuestra falda. Ahora que hemos terminado de realizar nuestro segundo patrón, vamos a realizar un rombo creando 2 filas de nudo festo. Vamos a tomar estas 2 primeras cuerdas para seguir la línea del patrón anterior y procedemos a hacer la primera fila de nudo festo. Ahora el otro costado. Aquí tenemos la primera fila de nudo festo. Ahora realizaremos la segunda.
Aquí ya tenemos nuestra primera figura ya realizada. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir al borde de la falda. Ahora que hemos cerrado nuestro rombo con las 2 líneas de nudo festón, el siguiente paso será crear 2 filas más de nudos festón seguidas de estas 2 que ya hemos creado. Lo que vamos a hacer es separar de cada costado 2 hilos y directamente el tercero es con el que vamos a empezar a realizar nuestras 2 filas más de nudo festón seguidas de las ya existentes. Entonces empezamos a hacer nuestra siguiente fila de nudo festón. De la misma manera dejamos las 2 cuerdas y procedemos a hacerlo con la siguiente. Aquí ya tenemos la primera fila. Ahora vamos a hacer la segunda. Aquí ya hemos realizado el segundo patrón de doble fila de nudo festón. Este mismo procedimiento vamos a repetirlo en toda la falda. Ahora nuestro siguiente paso será realizar una trenza de medios puntos.
Aquí ya hemos realizado la trenza de 18 medios puntos. Este mismo procedimiento vamos a repetir en cada uno de nuestros patrones. Ahora que hemos terminado de realizar nuestras trenzas con punto medio, lo que vamos a hacer es cortar la altura de la falda. Para que podamos calcular que nuestro corte sea uniforme, nuestra guía será el último nudo de nuestro punto medio. Entonces, vamos a proceder a cortar a esta altura. Ahora que ya tenemos nuestra falda cortada, el siguiente y último paso será colocarle los topes a cada una de las cuerdas y vamos a cortar el sobrante de estas cuerdas. Aquí tenemos uno de los topes. Vamos a insertar cuerda por cuerda. Le hacemos aquí un nudo. Aquí vamos a colocar el segundo tope. Lo que vamos a hacer es utilizar el primero como guía para saber a qué altura debemos de hacer los dos nudos. Cortamos el sobrante y allí tenemos el segundo tope. Ahora que ya hemos colocado nuestros topes, nuestro siguiente y último paso será cortar todas estas cuerdas sobrantes y vamos a ocultarla y vamos a enlazarlo en uno de estos puntos para evitar que se pueda correr nuestro tejido. Yo voy a utilizar una de estas agujas para poder insertar en una de ellas y proceder a cortar. Vamos a hacer una vez más. Lo insertamos y cortamos. Y con ese mismo procedimiento vamos a eliminar todas estas cuerdas sobrantes. Y aquí ya hemos terminado de cortar las cuerdas sobrantes y las hemos ocultado. También ya tenemos nuestros topes listos. Y aquí tenemos nuestra hermosa falda de macramé. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.